Partners and Connection con el Semana Santa, el Police Station 5 Divisoria ay establece mga assistance desk ng mga diferentes iglesia bajo Nadila Area of Responsibility na report ni Jonathan Halon. Report del Pueblo. El Police Station 5 ay establece mag-assistant desk ng mga diferentes iglesia bajo Nadila AOR y también mga lugar como el Monte Santo. Establece también sila mga assistant desk allá para darle a seguridad con el mga vivientes y mga devoto que na interesar ng mga kada igual lugar y conducir el mga programa. El objeto asigun para darle la seguridad con el mga vivientes y también con coordinación con el mga tanos del diferentes mga barangay. Este es el mando del nuevo Station Commander del Police Station 5, the Police Senior Inspector Arlan Galumpines. Jonathan Halon, E 105.9 News FM in Mediamo. Report del Pueblo.